entonces. Bueno, antes que nada, es un gusto estar en el CISAN. Muchas gracias a los doctores Juan Carlos y Roberto por esto. También a la directora del CISAN, la doctora Graciela. Siempre es un gusto estar acá, ¿no? Y también en el seminario, que ya lleva varios años y ha sido un espacio de reflexión colectiva bastante importante. También quisiera agradecer a los colaboradores y a los colegas que hicieron posible este libro, en especial a la maestra Marta y al doctor Néstor, ¿no? Me parece que este es un ejercicio de colaboración importante entre diversos colegas del centro de México y del norte y de Estados Unidos, ¿no? Yo lo que voy a hacer en este momento es hablar un poco del contexto general del libro, un poco cuál fue digamos, el momento en el que surgió y cuáles eran las líneas temáticas que buscaba. Destacaré algunos de los ejes transversales y luego me centraré en el abordaje de dos capítulos para que luego la maestra Marta y el doctor Néstor den cuenta del resto de los procesos que se abordan en el libro, ¿no? En un primer momento, el libro surge justamente cuando llevamos más o menos un par de meses de la pandemia y ya había una serie de procesos que mostraban los procesos de control migratorio regional, sobre todo en el marco de las políticas de tolerancia cero de Trump y los NPP. Cuando acontece la pandemia, fue evidente que los protocolos de aislamiento social iban a generar una serie de impactos y una de las cosas que nos preocupaba a varios colegas era repensar cómo iban a cambiar las condiciones de tránsito de los migrantes, pero también qué iba a pasar con las políticas de control migratorio, ¿no? Y en este sentido, para este ejercicio fue clave también pensar en que hubiera una visión desde la frontera con colegas específicos de la frontera. Es por ello que, como verán, varios de los capítulos están redactados por colegas del Colegio de la Frontera Norte, un especialista en estudios culturales, otro especialista en estudios regionales, con énfasis en procesos culturales, y también un colega de la Universidad de California, ¿no? La idea era generar un proceso de colaboración que nos diera una visión compleja de esto. Y básicamente el eje era pensar, por un lado, cómo se iban a reconfigurar los procesos migratorios, pero también en una doble articulación, qué pasaba en contextos fronterizos específicos y cómo se habían modificado o reconfigurado las políticas de control migratorio en un escenario de régimen fronterizo binacional, ¿no? En el caso de la frontera México-Estados Unidos. Particularmente nos interesaba algo que se ha abordado con menos ahínco, que era la idea de cómo los migrantes generaron una serie de nuevas estrategias frente a contextos muy, muy adversos y que mostraban no solo su capacidad de agencia, sino la forma en que reconfiguraban sus tránsitos migratorios. En términos más teóricos, la idea era justamente repensar en un contexto de cambio muy abrupto que implicaba un trastoque de los órdenes sociales, y especialmente de cómo el Estado delineaba una serie de políticas tanto hacia sus ciudadanos como hacia las poblaciones que no reconocía como ciudadanos o extranjeras, en el contexto de cómo cambiaban las fronteras en términos concretos, ¿no? En este momento ya estaba presente, por ejemplo, la aplicación del título 42 y ya había una serie de efectos claros en la frontera mexicana respecto a esto. Pero también había una serie de ejemplos claros de que los migrantes estaban generando una serie de estrategias importantes como eran diversos campamentos, ¿no? Y la idea era justo esto, pensar, o sea, cómo este escenario de emergencia nos ayudaba a repensar tanto las migraciones, como el papel del Estado. Y en un sentido más amplio y genérico en términos conceptuales, había de fondo una discusión importante que tenía que ver con cómo poner a dialogar, por un lado, una serie de teorías que nos hablaban de los marcos histórico-estructurales en términos del papel del Estado en los procesos de producción de las migraciones, tanto en términos de las condiciones que generaban las migraciones, en especial los países de tránsito, con una serie de políticas muy específicas, y también un énfasis importante lo tenían el país de destino, sobre todo Estados Unidos, con el impacto que tenía en delinear varias de las políticas de contención migratoria en el caso de México, ¿no? Y esto se articulaba con dos líneas importantes. Una era el capítulo, justamente un capítulo muy interesante, el capítulo de Juan Antonio, en términos de cómo esto generaba también, se traducía en una serie de producciones culturales en torno a cómo se leían los migrantes, cómo se representaban y qué efectos tenían en cómo los leían las sociedades de tránsito y probable destino. Y también, como acontece en los dos últimos capítulos, qué pasaba con los procesos de agencia migrante, es decir, cómo los migrantes generaban una serie de estrategias puntuales, cotidianas, diarias, para reconfigurar sus trayectorias migratorias y también para, de alguna manera, poner en pausa sus tránsitos migratorios, sobre todo en el escenario de un cierre tan duro de fronteras como y de reducción, sobre todo, de los procesos de asilo en el caso de Estados Unidos, ¿no?
Ahora bien, esto era como en términos de las discusiones históricas, no me voy a detener aquí digamos, a mostrar algunos de los autores con los que dialogamos, pero sí es importante entender que el libro transita por estos tres derroteros y por eso marca tres grandes secciones. En la primera, justamente, tenemos la idea de que la contención migratoria se materializa principalmente en espacios fronterizos y que en el caso de la pandemia esto además tuvo expresiones precisas, como fueron una serie de prácticas estatales que venían de larga data y que son una de las manifestaciones muy puntuales en términos de cómo se ejecuta el control migratorio, que son básicamente las deportaciones y detenciones, aunque no son las únicas, ¿no? Y aquí sí hay una idea de que hay una articulación en términos de verlas como un complejo que corre desde el proceso de detención hasta el de deportación, ¿no? En este sentido, sí retomamos varias ideas de diversos autores, sobre todo la autonomía de las migraciones, pero que ya vienen desde algunos críticos de los estudios de frontera, que nos dicen justamente que se trata, más allá de solo muros y dispositivos materiales fijos y rígidos, se trata justamente de una serie de producciones sociales que tienen expresiones concretas en acciones muy puntuales del Estado, como las que describí. La segunda sección, bueno, la primera sección está compuesta justamente por el capítulo 1 y el capítulo 2, donde Marta hace un detallado análisis de las ciudades fronterizas como dispositivos de control migratorio, ¿no? La segunda sección justamente trata de narrativas y dinámicas de exclusión en el marco de estos procesos. Ya teníamos un escenario de que, digamos, de cómo las fronteras se reconfiguraban en términos muy puntuales y ahora nos interesaba ver justamente cómo se daba esta interacción entre migrantes y justamente estas políticas. Y en este sentido hay dos capítulos muy interesantes. El de Robert Irwin, que es profesor en la Universidad de Davis, de California en Davis, y que tiene un proyecto muy interesante, el de Humanizando la Deportación, y está también justamente el capítulo de Juan Antonio del Monte, que nos habla también justamente de cómo se generaron una serie de procesos de visibilización y visibilización de los migrantes en torno de una creación de un imaginario cultural del migrante como, o como criminal o alguien que altera el orden urbano o como alguien desvalido y vulnerable, ¿no? Y finalmente el libro va a cerrar con los dos capítulos que van a mostrar las agencias de los migrantes, ¿no? Cómo los migrantes, como sujetos sociales, tienen una serie de redes y de estrategias muy particulares, no solo para continuar digamos, o seguir con sus anhelos y trayectorias migratorias, sino también en el caso de Néstor, que es muy interesante, para reproducir comunitarias étnicas en la frontera, ¿no? De lo que se trata justamente aquí era de mostrar una especie de articulación entre lo que le decía, una visión mucho más histórico-estructural con una visión que recuperara la agencia de los sujetos, ¿no? Y para esta segunda parte de la intervención me voy a centrar en dos capítulos que muestran justamente esta discusión y cerraré con algunas líneas de reflexión general que me parece que aportan el texto. El primero de los capítulos justamente alude a la idea de las fronteras como territorios de contención migratoria y de violencia. El capítulo lo que intenta hacer es un doble proceso. Por un lado, tratar de articular una serie de discusiones desde la geografía política en términos de cómo el territorio, como una categoría de carácter eminentemente geográfico y multiscalar, puede ayudarnos a comprender no solo los procesos de producción de fronteras, como, digamos, como una serie de creaciones históricas, políticas, muy contextualizadas en ciertos momentos, sino también cómo esto se lleva a cabo no solo en términos del uso de dispositivos materiales, sino también de acciones específicas. Aquí básicamente se pone a discutir la propuesta de Fernández, de Manzano Fernández, que él ve el territorio como una expresión del espacio estatal, con la de Hasberg, que tiene una lectura más política del territorio en términos de Foucault, y lo que hace es verlo como un territorio de disputa y de apropiación por ciertos agentes. En este caso, evidentemente, se trata de ver justamente cómo el Estado genera esta especie de restricción en términos del paso de determinados grupos de población y que también alude a una discusión más amplia en relación a cómo las fronteras tienen procesos muy selectivos y diferenciados. Por un lado dejan pasar una serie de bienes, pero por otro lado restringen el paso a ciertas poblaciones, ¿no? Y leerlas justamente en términos de estas, digamos, agencias específicas del Estado para detener a cierta gente. Esto es algo que no dice el capítulo con tanta precisión, pero que está en el telón de fondo y es la idea de que el proceso de contención territorial es selectivo en términos de las nacionales, de las nacionalidades, que en relación al origen étnico nacional,
los procesos son mucho más acentuados y que esto está también vinculado a una discusión que han dado varios autores en términos de repensar el control migratorio no solo como un proceso local, sino como una escala nacional y regional delimitado por algo que la teoría política clásica había dicho, pero que sobrepasa en el caso de México, Estados Unidos, que es los intereses nacionales no son los que delimitan únicamente cómo funcionan las fronteras, sino justamente el orden geopolítico binacional. Y finalmente la idea de la dimensión material e inmaterial, cómo se vinculan los muros con una serie de acciones específicas, ¿no? De esta manera, en ese capítulo se da cuenta que fueron centenas de miles de migrantes los que no llegaron a Estados Unidos y cómo México tenía una doble función. Si bien en la literatura, ya lo había dicho colegas del COLEF, CONAPO, etcétera, México se había consolidado como un país de tránsito desde hacía más o menos 2 décadas. Recientemente se ha configurado también de manera paralela, pero de manera mucho más acentuada como un país de contención migratoria, ¿no? Como lo hemos visto hasta la fecha. Y el otro capítulo, justamente el capítulo 4, muestra la idea de cómo se construyen los imaginarios de migrantes desde los medios y cómo esto tiene un impacto social y ayuda a construir la frontera como un espacio de inclusión-exclusión, en este caso de exclusión, ¿no? El título es Alterificación y desagenciamiento de migrantes, representaciones noticiosas durante la pandemia sobre el campamento del Chaparral en la frontera de Tijuana. Como ustedes saben, este campamento surgió justo en el contexto de la pandemia, duró alrededor de un año y digamos, fue un tema recurrente tanto en las noticias nacionales como sobre todo en las locales en Tijuana. En este capítulo, Juan Antonio lo que intenta justamente es mostrar cómo se ponderó la idea, se ponderó una idea, una doble idea, ¿no? Por un lado, la idea de que el migrante era un transgresor del orden sociourbano, ¿no? Dado que el Chaparral se puso muy cerca de una de las principales garitas, que esto generaba una especie de distopía o de desorden genérico en los alrededores, y que en ese sentido el Estado tenía la labor, sobre todo a nivel del municipio, de normar esta serie de prácticas de sujetos que estaban ahí, ¿no? Lo que él va a decir sobre todo basándose en el marco teórico de la alterificación y en Stuart Hall, es que esto se trata de una construcción cultural que obedece a fines políticos, ¿no? Y finalmente va a comentar que también hay una idea del migrante como alguien vulnerable, que está sujeto a una serie de vicisitudes y que puede ser claramente manipulado. Esta es una idea que ha venido recurriendo, ha sido recurrente en diversos medios, incluso estudios, y que recordarán que uno de sus puntos más importantes fue el caso de las caravanas, cuando se manejó siempre la idea de que había una serie de intereses detrás. Esto no quiere decir que no hubiera grupos o organizaciones detrás de ellos, pero como bien se sabe, también hubo una serie de motivaciones en términos de los grupos que conformaban las caravanas, ¿no? El capítulo cierra justamente diciendo que se da esta especie como de representación múltiple contradictoria entre el estigma y la vulnerabilidad, a lo cual él opone una reflexión interesante que se muestra sobre todo en los otros 2 capítulos finales, de que los migrantes son una serie de sujetos que tienen una serie de motivaciones, tienen ideas muy claras de lo que quieren y tienen proyectos claramente definidos, ¿no? Sin hacer tampoco una romantización de sus condiciones y tránsitos. Finalmente, y cierro en este último minuto y medio diciendo un poco una serie de reflexiones generales que deja el libro. La primera es que la pandemia nos generó el espacio digamos, a una contingencia bastante adversa para repensar los procesos migratorios. Encontramos que aquí se dio en un primer año un decrecimiento importante de las migraciones, que luego hubo un repunto fundamental en el 21, pero que las políticas de control migratorio se acentuaron, ¿no? De hecho, vimos incluso que la pandemia se usó como un dispositivo político para usar, por ejemplo, el título 42, que recordarán que tuvo una serie de impactos muy concretos en la frontera norte de México, particularmente en las ciudades fronterizas. El segundo gran eje tiene que ver con cómo se reconfiguraron y continuaron las travesías, las trayectorias migratorias, no siempre en términos de procesos de movilidad. Aquí surgió mucho una reflexión de cómo la inmovilidad, los tiempos de espera, los espacios de tránsito, los espacios de acogida se volvían una serie de lugares claves para las trayectorias migratorias, ¿no? Pero también nos mostró que había otra serie de capacidades de agencia, no solo de los migrantes, sino de los grupos que los apoyan y de las organizaciones que tratan de proveerles servicios.
Y finalmente cerraría con la idea de que las fronteras también tienen esta doble dimensión. Sin duda son espacios de contención donde se generan procesos de producción culturales de estigmas de los migrantes, pero también son lugares de rearticulación de las migraciones de poblaciones extranjeras o internas, como es el caso de los dos últimos capítulos, ¿no? Y bueno, cerraría aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias.